Y ahora te pedimos, Señor, de la manera más humilde, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a entender lo que se estará tocando en este día. Pero lo más importante de todo, Señor, danos la capacidad para llevar a cabo la práctica de todo aquello que tú esperas de cada uno de nosotros. Sé tú, Señor, abriendo el entendimiento, pero también, Señor, dando ese dominio propio, la capacidad, Señor, de poder llevar a cabo ese control, Señor, de aquellos deseos desordenados que radican en nuestra carne y que se quieren rebelar en contra de tu santa y perfecta voluntad. En tus manos, Señor, pongo la vida de cada uno de mis hermanos, pidiendo tu ayuda, Señor, pues sabemos y reconocemos que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Gracias te doy, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden salir los niños y mientras usted salude a su hermano o hermana a la par y nos vamos preparando, hermanos, para el tema de esta oportunidad. Les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en la primer carta a los Corintios, capítulo 5. Ya teníamos algunos meses, hermanos, estudiando la carta a los Corintios. Tuve el privilegio de compartir la introducción de lo que iba a ser esta serie, hermanos, y si ustedes estuvieron presentes, probablemente recuerden que en toda esta carta, hermanos, la primera carta a los Corintios, hay 5 puntos principales que nosotros podemos encontrar a lo largo de estos capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 4, podemos encontrar que el problema principal que el apóstol Pablo está tratando es las divisiones dentro de la iglesia. A estos hermanos no les faltaban razones del por qué se estaban dividiendo. Del capítulo 5 al capítulo 7 podemos ver que el tema principal es la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Del capítulo 8 al capítulo 10 podemos ver que ahora Pablo comienza a tratar asuntos sobre la comida. Del capítulo 11 al capítulo 14 comienza a tratar los problemas al tiempo de reunirse dentro de la congregación. Y en el capítulo 15, justo antes de la salutación final, el apóstol trata con ciertos asuntos doctrinales, errores doctrinales que se estaban compartiendo en esta iglesia. A lo largo de las últimas semanas ya aprendimos, hermanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y 4 de primera carta a los Corintios. Hemos aprendido, hermanos, las diferentes razones por las que estos hermanos se estaban dividiendo. Tenían sus predicadores favoritos, tenían sus filósofos favoritos, filosofías favoritas. Y ahora, hermanos, que llegamos al capítulo 5, tal como lo mencioné, capítulos 5, 6 y 7, hermanos, el problema principal que nosotros podemos ver es la inmoralidad en la iglesia. En esta oportunidad es el tema de esta noche, hermanos, la inmoralidad en la iglesia. Y vamos a leer, hermanos, todo el capítulo 5, no lo vamos a estar viendo de una manera detallada, pero sí quiero que leamos todo el contexto, hermanos, para ver de una manera general lo que está tratando Pablo. Versículo 1, dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con
los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Como lo podemos ver, hermanos, todo el capítulo 5 está lleno de una gran lista de reprensiones, específicamente por razones de inmoralidad sexual. Pero nosotros en esta oportunidad, hermanos, solamente nos vamos a estar enfocando en los primeros 5 versículos. Y lo que hace Pablo, hermanos, pone como si lo pusiera en una escala. Por un lado de la escala está poniendo la práctica de inmoralidad sexual que se cometió, de lo cual vamos a aprender. Pero del otro lado de la escala, hermanos, estaba poniendo la tolerancia de la iglesia. Porque tan grave era el pecado de inmoralidad sexual que se estaba practicando, hermanos, como de la misma forma la tolerancia por parte de la iglesia, porque no estaban haciendo nada al respecto. Y Pablo lo pone en la escala de que estos hermanos estaban envanecidos, no estaban haciendo lo que les correspondía, y ambas prácticas eran igual de mal. Unos por hacerlo, otros por tolerarlo. Leamos una vez más el versículo 1, hermanos, porque el punto principal que se trata en estos versículos, hermanos, es la necesidad de la disciplina en este tipo de casos. Dice el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Los corintios, hermanos, estaban cometiendo el grave error de minimizar el efecto de lo que este pecado estaba haciendo dentro de la iglesia. Y Pablo les está diciendo, hermanos, ese pecado que se escucha, que se practica dentro de ustedes, ni siquiera se está escuchando con los inconversos, ni siquiera con los gentiles. Y ustedes, hablándole a la iglesia de una manera general, hermanos, les deja saber que estaban siendo envanecidos, estaban orgullosos por el mal comportamiento que se estaba llevando a cabo dentro de esta iglesia. Muy posiblemente, hermanos, al ver las palabras que usa Pablo cuando dice de cierto se oye, muy posiblemente, hermanos, las ciudades vecinas en el lugar de Corinto ya habían conocido lo que pasó en esta iglesia. Hace meses atrás estuvimos aprendiendo, hermanos, los días domingos acerca de las cartas que nuestro Señor Jesucristo escribe a las iglesias de Asia Menor. Y vimos que en una iglesia en particular pasó algo similar. Y en este caso podemos ver, hermanos, cómo la práctica tan grotesca de esta iglesia, la reputación de ella se comenzó a expandir en todo su alrededor. De tal manera que la mayor parte de Asia Menor y esta ubicación ya conocían de una manera muy detallada lo que estaba pasando en Corinto. Posiblemente platicaban entre ellos, ¿escuchaste lo que pasó en Corinto? Que un hombre tomó a la mujer de su papá como si fuese su propia mujer. No era cualquier cosa, hermanos. Incluso con los incrédulos, con las personas del mundo. Y también, hermanos, no es como si los hermanos corintios desconocían los temas de moralidad cristiana. Pues recordemos, hermanos, que a las personas a las que les está hablando Pablo, algunos de ellos eran discípulos del mismo Pablo, otros de Apolos, otros, como ya aprendimos, habían sido instruidos por la misma doctrina de Pedro, de Cefas. Estos hermanos conocían, hermanos, de una manera detallada lo que Cristo espera referente al comportamiento moral de su iglesia. No es como si los tomó por sorpresa, no es como si la iglesia en Corinto no tenía conocimiento referente a lo que Dios espera de cómo nosotros como individuos y como iglesia debemos de mantenernos puros en el ámbito sexual.
Incluso, hermanos, cuando nosotros vemos el versículo 9 del mismo capítulo, Pablo menciona: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. En otras palabras, ellos ya habían sido advertidos, hermanos, que no se juntaran con los fornicarios, que llevaran a cabo una vida que agrada a Dios, pero estaban haciendo todo lo contrario. Y este caso en particular, hermanos, que era tan severo y grotesco, como ya lo mencioné, ni siquiera se escuchaba por parte de los gentiles, por parte de las personas que ni siquiera formaban parte de ninguna iglesia, ni siquiera en ese tipo de personas se escuchaba tal pecado. Dice Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, pero esta fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. La traducción lenguaje actual dice: ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Esto está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Lamentablemente, hermanos, muchas veces cuando una persona cristiana, creyente, comete cualquier tipo de error, lo primero que se resalta es: y es cristiano. Y es cristiano, Pero cuando estamos viendo, hermanos, la severidad de este pecado, es como si dijeran: ni siquiera nosotros que no conocemos de ese Dios hacemos tal cosa. Explícitamente está diciendo Pablo, la palabra que usa, hermanos, para el pecado cometido por parte de este hombre es la palabra fornicación. Esta palabra fornicación, hermanos, proviene del griego porneia, que es de la misma palabra donde surge la palabra pornografía. Y esta palabra porneia, hermanos, no está hablando solamente de un pecado específico en el ámbito sexual, sino que cubre en su totalidad, hermanos, todo tipo de inmoralidad sexual. Porque como lo continuaremos viendo por las próximas semanas, hermanos, este no era el único pecado de inmoralidad sexual que estaba cometiéndose en esta iglesia. Esta palabra, hermanos, porneia o fornicación, incluye todo tipo de pecado sexual. Incluye lo que tiene que ver con ver pornografía, incluye lascivia, incluye adulterio, incluye sexo antes del matrimonio, dentro de la gran lista tan grande de todos los pecados sexuales que nosotros encontramos revelados en la palabra de Dios. Pero en este caso específico, hermanos, la fornicación a la cual se está refiriendo el apóstol Pablo era un caso de incesto. Era un caso donde había una relación sexual y amorosa entre los mismos familiares. La expresión de que era la mujer de su padre indica, hermanos, que no era su madre natural, no era su madre de carne, sino que muy posiblemente esta mujer se había casado con su padre después de haberse divorciado o que su madre natural muriera. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que la palabra de Dios desde el antiguo pacto, desde la ley, claramente podemos ver, hermanos, cómo nuestro Dios considera este tipo de relación como una relación incestuosa y es condenada por completo desde el antiguo pacto. Las relaciones entre un hombre y su madrastra, hermanos, estaban en la misma categoría como si una persona estuviese teniendo relaciones con su propia madre. En el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 7, encontramos lo siguiente: de acuerdo a la ley, hermanos, cualquier persona que era hallado o hallada culpable de esta falta, era necesario que dicha persona fuese removida por completo de la comunidad. Pero vean lo que dice Levítico capítulo 18, versículo 7: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Como ya lo sabemos, hermanos, la Reina Valera 1960 usa lo que se le conoce en la hermenéutica como eufemismos. Los eufemismos, hermanos, son aplicarle una palabra para que el sentido original no suene tan ofensivo. Pero cuando está hablando de conocer, hermanos, o descubrir la desnudez, está hablando de un contacto sexual. La traducción lenguaje actual dice en los versículos que acabo de leer: entre ustedes nadie debe tener relaciones sexuales con una mujer de su propia familia.
y mucho menos con su propia madre, pues sería una terrible falta de respeto a su propio padre. Yo soy el Dios de Israel. Nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de su padre. En el libro de Deuteronomio capítulo 22 versículo 30 podemos ver la misma instrucción. Dice nuestro Dios: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su padre. Cualquiera que cometiese dicha afrenta, hermanos, recibía la pena capital, y era la manera en que ellos iban a remover esa mancha dentro de la comunidad. Lo mataban, hermanos, de una manera literal. Una persona que cometía este tipo de pecado lo juntaban en la comunidad, ya sea que fuese a pedradas o de otra manera, pero de una manera u otra debían de remover ese pecado dentro de la comunidad. Y el pago, queridos hermanos, era la pena capital. Y este pecado, hermanos, que les daba la muerte literal en el antiguo pacto, era un pecado que se estaba cometiendo de una manera muy descarada, como si nada pasase dentro de la misma iglesia. A consecuencia de esto, hermanos, como ya lo mencioné, el testimonio de esta iglesia estaba siendo gravemente dañado. Y queridos hermanos, una iglesia con este tipo de testimonio, téngalo por seguro que ese tipo de iglesia no puede ser la luz del mundo. Una iglesia con ese tipo de testimonio, hermanos, no puede ser la sal de la tierra. Todo lo contrario, el evangelio es manchado cuando este tipo de situaciones se dan dentro de la iglesia y no son tratadas como Dios demanda. Cuando dice Pablo, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, este tiene, hermanos, es un presente indicativo de que no fue una ocasión lo que pasó aquí. Era algo continuo. Incluso, como muchos comentaristas están de acuerdo, creen que este hombre ya vivía con esta mujer como si fuese su propia esposa. Pero hay otros detalles, hermanos, que nos es necesario de la misma forma mencionar, que nosotros encontramos cuando escudriñamos el texto. En primer lugar, podemos ver que Pablo, hermanos, está pidiendo disciplina para el muchacho, pero en ninguna parte vemos en estos versículos que Pablo está pidiendo la disciplina para la mujer. ¿Por qué cree usted que es eso? Porque esa mujer no era cristiana, hermanos. Y si de algo nosotros podemos estar seguros, hermanos, es que la disciplina que Dios aplica, ya sea directamente o a través de la iglesia, es solamente para los que son parte de ella. Aquellos que no le pertenecen a Dios, hermanos, no reciben su disciplina. Aquellos que no le pertenecen a Dios, hermanos, lo que tienen reservado y aumentando sobre su propia cabeza es la ira del Dios viviente, que un día, como está estipulado desde antes de la fundación del mundo, el juicio de Dios, la ira de Dios será derramada sobre cada una de esas personas. Pero los que sí le pertenecen a Cristo, los que le pertenecemos, cuando nosotros caminamos de una manera inadecuada, hermanos, y no nos queremos arrepentir, lo que se nos viene es la disciplina. Pero en este caso podemos ver, hermanos, que esta mujer no era una mujer cristiana. En el caso de este hombre que se metió con esta mujer, hermanos, su relación no solamente era inmoral, sino desigual. En la misma carta a los Corintios, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, podemos ver la clara instrucción por parte de Dios, hermanos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay ningún tipo de compañerismo, no hay ninguna compatibilidad y comunión de la luz con las tinieblas. Lamentablemente, hermanos, mucha gente ve este mandamiento, hermanos, que para empezar no es ningún tipo de sugerencia, es un mandato por parte de Dios. Y es interesante, hermanos, ver cómo tanta gente en su mente corrupta se va en contra de la voluntad de Dios en este mandamiento, pero sí buscan la bendición de Dios en esa relación que para empezar Dios desaprueba de una manera directa. En el caso de este hombre, muchacho, no solamente era una relación de fornicación, sino que también, como lo acabamos de ver, hermanos, era un yugo desigual. Pues este hombre sí era parte de la iglesia. Y es por eso que Pablo está pidiendo disciplina en este caso. El problema, hermanos, es que la iglesia estaba envanecida. No estaban haciendo lo que a ellos les corresponde. Dice Pablo: vosotros estáis envanecidos. Y esta palabra, hermanos, tiene que ver con un sentido de orgullo.
estos hermanos, es como si Pablo les estuviese diciendo, ustedes se están sintiendo orgullosos, ustedes están hinchados de este tipo de comportamiento por parte de este hombre. Uno puede decir, ¿cómo es posible que alguien se sienta orgulloso por este tipo de comportamiento? Eso nos puede dar una idea, hermanos, del caso espiritual que se estaba viviendo en esta iglesia. Pablo les pregunta, ¿no debierais más bien haberos lamentado? Pero aparentemente, hermanos, nada podía ayudarles en su comportamiento orgulloso y en su gran jactancia que estos hermanos tenían. Era un problema grave en esta iglesia, hermanos. Como ya lo aprendimos, estaban orgullosos y se jactaban porque tenían sus predicadores favoritos. Se sentían orgullosos y se jactaban porque tenían sus filósofos y la gran lista de filosofías favoritas, en las cuales si yo soy partícipe de esta, soy mayor que tú, soy más espiritual que tú. No les faltaban razones, hermanos, para que estos hermanos se levantaran el cuello. Y como lo acabamos de ver, incluso este tipo de comportamiento de inmoralidad sexual era una razón para que ellos se levantaran el cuello. Algunos creen que lo hacían con un gafete de libertad en Cristo. Y con ese gafete barato de libertad estaban haciendo lo que ellos querían, incluso este tipo de pecado tan grotesco. Cualquiera que fuese el caso, hermanos, su arrogancia los tenía cegados por completo. Ellos no podían ver el daño y la severidad de lo que ellos estaban haciendo. Y cuando una iglesia, hermanos, no se lamenta por el pecado cometido dentro de la misma iglesia, es una bandera, es una señal clarísima, hermanos, de que esa iglesia está en un rumbo de una decadencia espiritual. Cuando la iglesia comienza a ver, hermanos, los pecados que se cometen dentro de la misma como que no tiene nada de malo, es una gran clara evidencia, hermanos, de que esa iglesia está en una decadencia moral y espiritual muy profunda. Es precisamente lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Alexander Pope escribe al respecto. Él dice, el vicio es un monstruo con un semblante tan espantoso que en cuanto lo vemos, lo aborrecemos. No obstante, verlo a menudo, familiarizarnos con su rostro, lleva primero a soportarlo, luego a tenerle pena, después abrazarlo. Eso fue lo que pasó en Corinto, hermanos. Ya estaban abrazando este tipo de inmoralidad sexual. Ya no había ningún tipo de escándalo con este tipo de prácticas dentro de la iglesia. Y cuando eso pasa en cualquier iglesia, hermanos, sea Corinto, sea cualquier iglesia del tiempo presente, hermanos, es una clara evidencia de la decadencia moral y espiritual dentro de la misma congregación. Nosotros debemos de tener los ojos de Cristo, hermanos, para ver los pecados cometidos dentro de la misma iglesia. Si nuestro Cristo los aborrece, nosotros los debemos de aborrecer. Si nuestro Cristo lo demanda como tal, nosotros no podemos disminuir el efecto que causa dentro de la misma casa de Dios. Lamentablemente, hermanos, en el caso de los corintios, ellos siguieron con su propio camino arrogante. Comenzaron a racionalizar, de acuerdo por su amor a la filosofía, las prácticas que se estaban cometiendo dentro de la iglesia. Y es como si en vez de pasarlo por el filtro de la Escritura, lo estaban pasando por el filtro de sus propios razonamientos humanos. Y eso también es algo muy grave, hermanos. Las prácticas que desagradan a Dios, hermanos, nosotros no las debemos de evaluar de acuerdo a nuestros pensamientos o razonamientos humanos, mucho menos de acuerdo a lo que la sociedad considera como bueno o malo. Deben de ser analizados, hermanos, y pasados por el filtro de la Escritura. Si Dios dice que es malo, nosotros debemos de decir lo mismo. Si Dios dice que se debe de hacer esto al respecto, nosotros debemos de decir, sí, Señor. Pero los hermanos en Corinto, hermanos, no estaban haciendo eso. Como ya lo mencioné, el caso que vimos en aquella iglesia ubicada en Asia Menor, a la cual nuestro Señor Jesucristo les envía una carta a través de su siervo Juan. Podemos ver en este caso, hermanos, una mujer que decía hablar en el nombre de Dios, pero esta mujer era una engañadora y haciéndose pasar por hablar por parte de Dios, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que condujo a gran parte de la congregación al mismo tipo de inmoralidad sexual que se estaba viendo en la iglesia en Corinto.
Y aunque esta iglesia fue reprendida, hermanos, aunque esta mujer fue reprendida, rehusó arrepentirse, como ya lo aprendimos. En consecuencia, ella y los otros que participaron en las mismas inmoralidades con ella, se convirtieron en el objeto del juicio severo que Dios reveló y derramó sobre esa iglesia. La advertencia por parte de Pablo era precisamente un anuncio. O hacen algo al respecto, o Dios los va a tratar a ustedes de una manera directa. Porque téngalo por seguro, hermanos, que cuando la iglesia de Cristo no hace lo que le corresponde, en aquellas situaciones que están trayendo un daño, que están perjudicando el cuerpo de Cristo, Cristo tiene una estima demasiado alto por su iglesia, como Él mismo la compró con su propia sangre. Y téngalo por seguro que si nosotros como congregación, hermanos, no seguimos las instrucciones que están reveladas ahí, téngalo por seguro que Cristo sí va a hacer algo al respecto. Lamentablemente no va a ser algo favorable para ninguno de nosotros. Y queridos hermanos, esta responsabilidad saquemos de nuestra cabeza que es una responsabilidad para los líderes de la iglesia. Claro que es nuestra responsabilidad, pero no se limita solamente a nosotros. La responsabilidad es de todo el cuerpo de Cristo. De tal manera que si cualquiera de ustedes, cualquier persona que es miembro de esta congregación está viendo algo que está perjudicando el cuerpo de Cristo y tú, querido hermano, hermana, te quedas callado o callada delante de Dios, eres igual de culpable que la persona que lo está cometiendo, porque no estás haciendo nada al respecto. No pensemos, hermanos, que esta es una responsabilidad solamente para los líderes de la iglesia, es para toda la iglesia en general. A continuación podemos ver cómo ahora Pablo, hermanos, presenta el método de disciplina. Del versículo 2 en adelante les presenta qué es lo que ellos debían hacer. Vayamos para allá. Versículo 2 del capítulo 5, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese, como dice, quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, ayúdeme a leerlo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo está indicando claramente, hermanos, que el método de disciplina que se debió haber aplicado, hermanos, es expulsar de la misma congregación, expulsar de la iglesia, hermanos, a la persona que había cometido tal afrenta. Este tipo de instrucción, hermanos, no es como si fuese una nueva revelación para la iglesia. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, nos enseña del método de disciplina en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 15, donde dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyera a la iglesia, como dice, hermanos, tenle por gentil y publicano. Lo que eso significa, considéralo como una persona que no es cristiana. Sácalo. Expúlsalo de la comunión. Alguien podría decir: ay, qué faltos de amor. Qué faltos de amor, hermanos. ¿Cómo es posible que van a hacer eso con un hermano de la iglesia? Queridos hermanos, la disciplina bíblica que nosotros encontramos en la palabra de Dios, hermanos, no está peleada con el amor, sino todo lo contrario. Van de la mano. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor, hermanos, disciplina a los que ama, y nuestro Señor, hermanos, dejó instituido
esta gran lista de instrucciones para que se llevasen a cabo por la misma iglesia, para que nosotros, hermanos, de la misma forma, en el mismo amor de Cristo, nos disciplinemos los unos a los otros, si es que nos amamos. Si una persona no le ama el Señor, es porque no le pertenece y esa persona no va a recibir la disciplina por parte de Dios. Si en ciertas ocasiones nos hemos presentado cómo es posible que aquella persona que se hace llamar cristiano vive la vida que lleva a cabo y no le pasa nada, posiblemente esa persona no le pertenezca a Cristo, hermanos. Dios a los que ama disciplina y azota a todo el que tiene por hijo. Pero recordemos, hermanos, que Dios no aplica su disciplina con los incrédulos, con los que no le pertenecen. Esas personas, hermanos, no les espera la disciplina, les espera la ira y el juicio de Dios. Pero es precisamente lo que nosotros podemos ver en este caso, que Pablo está diciendo, está dando una instrucción que se lleve a cabo. Dice el versículo 3 de 1 de Corintios 5, ciertamente como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El apóstol Pablo está invitando a los corintios, hermanos, a que compartieran ese mismo sentimiento de urgencia ante la situación que se estaba desarrollando dentro de la iglesia. Y Pablo les está dejando en claro, queridos hermanos, yo con la autoridad apostólica que tengo, tómenlo como si yo estoy ahí presente con cada uno de ustedes. Y les da la instrucción de que debían de reunirse, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de nuestro Señor Jesucristo y hacer lo que le corresponde a la iglesia. Porque cuando una iglesia está obrando bajo estos parámetros, hermanos, lo está haciendo con el mismo poder de nuestro Señor Jesucristo. Es precisamente, hermanos, el significado y la aplicación de Mateo capítulo 18, versículo 18, donde dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esa es la aplicación de este versículo, hermanos. Esto no tiene nada que ver con andar atando demonios o desatando bendiciones. Este versículo, si vemos el contexto, tiene que ver con la disciplina dentro de la iglesia. Y lo que les está diciendo, cuando ustedes aplican la disciplina bajo estos parámetros bíblicos, lo están haciendo con la misma autoridad de Cristo. Es por eso que les dice Pablo, reúnanse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de nuestro Señor Jesucristo para hacer lo que la iglesia le corresponde. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, va a bendecir todo lo que se haga en su nombre y bajo la instrucción que Él mismo ha dejado. Y si hemos seguido la instrucción, podemos estar seguros, hermanos, de que en boca de 2 o 3 testigos va a constar toda palabra. Y cuando los corintios, hermanos, estaban reunidos para tomar este tipo de decisión de disciplina, Pablo les está dejando en claro que Él mismo estaría con ellos, aunque no presente en el cuerpo, estaría en su espíritu. Lo que se está refiriendo, están recibiendo el respaldo de la autoridad que yo tengo para la decisión que ustedes van a tomar. Y echar de la comunión de la iglesia a aquel hombre, hermanos, que profesaba ser creyente, o excomulgarle sería equivalente, hermanos, a entregarlo a Satanás. De la misma forma, ya hablamos un poco acerca de esto, hermanos, pero el entregar a alguien a Satanás, hermanos, no significa hacer una oración satánica y pedirle al chanclas que venga a recogerlo. Eso no es lo que significa. Entregarlo a Satanás, hermanos, es excluirlo de la comunión cristiana, de la comunión de la iglesia. Recordemos, hermanos, que ¿quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás, hermanos. Y excomulgar, hermanos, expulsar a alguien de la iglesia es entregarlo al mismo mundo, entregarlo al mismo príncipe de este mundo, para que esa persona queda completamente excluida de la comunión de la iglesia, y esperando que posiblemente en esa situación pueda reconocer su error, se pueda arrepentir y se pueda poner a cuentas con Dios. Pero cada uno de nosotros sabemos, hermanos, que este tipo de arrepentimiento no implica un lloriqueo o ciertas palabras repetidas por parte de la persona. El arrepentimiento genuino implica un cambio de pensamiento, un cambio de acción. De tal manera que me arrepiento y me aparto de lo cual
acabo de cometer? En el caso de este hombre, el arrepentirse verdaderamente sería cortar por completo la relación que estaba teniendo con esta mujer, pedirle perdón a Dios, ponerse a cuentas con Dios, pero también ponerse a cuenta con la iglesia. Eso es a lo que se refiere, hermanos, la palabra de Dios cuando dice que lo entregó a Satanás, o que les instruyó que le entregaran a Satanás. Esa persona, hermanos, había perdido el derecho de participar dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué hizo eso? Porque, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo pagó un precio demasiado alto por su iglesia, y téngalo por seguro que va a hacer lo necesario para mantener a su esposa, a su iglesia pura. Y si cualquier persona con un comportamiento inadecuado no lo quiere cambiar, la instrucción por parte de Cristo, hermanos, es: saquen a esa persona de ahí. Esa persona no pertenece. Es palabra de Dios, hermanos. El mismo Pablo, hermanos, tuvo que hacer eso con unos herejes llamados Himeneo y Alejandro. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 20 nos enseña la palabra de Dios: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El mismo Pablo que está instruyendo a la iglesia en Corinto que entreguen a esa persona a Satanás, es el mismo Pablo, hermanos, que hizo precisamente lo mismo con Himeneo y Alejandro, porque estaban torciendo la palabra de Dios, estaban torciendo el evangelio y lo estaban tratando como si fuese algo a la ligera. ¿Cuál es el resultado de dicha disciplina? Destrucción de la carne. Y esta palabra, hermanos, puede implicar muchas cosas, pero en el peor de los casos, hermanos, la muerte física. Y si usted no piensa, hermanos, que Dios en su disciplina puede traer la muerte sobre uno de los suyos, lo vamos a ver en unos minutos. Pero esta palabra, hermanos, se usa a menudo en relación con el juicio divino sobre el pecado. La palabra de Dios nos habla de una manera repetida y clara cuál es el efecto del pecado en la vida de la gente. La paga del pecado es muerte, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho libres del pecado, hermanos, para que nos mantengamos lo más lejos posible de él, no para que estemos practicándolo. Y cuando una persona piensa que ha sido hecho o hecha libre por parte de Dios y quiere llevar a cabo una vida entregada al pecado, esa persona no ha sido hecha libre de nada, hermanos. Esa persona no conoce a Dios. Pero cuando la palabra de Dios dice destrucción de la carne, hermanos, esta palabra da la implicación de un juicio divino, hermanos, sobre el pecado. Pero de algo podemos estar seguros, hermanos, es de que si Dios permite, en el caso de los que le pertenecen, por el caso de que no queramos hacer caso, que venga esta destrucción de la carne, hermanos, si nosotros le pertenecemos a Dios, tenemos la certeza y seguridad, hermanos, de que aunque puede venir la muerte física a nuestro cuerpo, nuestro espíritu está a salvo en las manos de Dios. Lamentablemente significa que ciertas personas parten de este mundo antes del tiempo que les corresponde. ¿Por qué? Por su mal comportamiento, por su falta de arrepentimiento, por querer jugar con Dios. Pero sabemos que el espíritu del creyente está guardado por la eternidad en manos de nuestro Salvador si es que verdaderamente le pertenecemos. Versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En la palabra de Dios, hermanos, podemos ver ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de cómo Dios, hermanos, trajo la muerte inmediata a personas que le pertenecían por hacer cosas que no debieron haber hecho. ¿Cuántos conocen el caso de Sansón? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, lo que Dios había hecho en la vida de Sansón. De la misma forma, Sansón tenía una lista de instrucciones específicas de lo que no debía de hacer. El tipo de mujer que él no podía tener ese compañerismo. Pero a Sansón no le importó.
Y no fue en una ocasión, hermanos, que se metió con mujeres que no debía. Fue en más de una ocasión. Y después de haberlo hecho de una manera repetida, generó el efecto del pecado que genera en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, cuando nosotros disminuimos. Lo vemos como que no va a pasar nada. Y Sansón dijo, esta vez Dios me librará como el resto. Pero la parte más triste es que dice la palabra de Dios que poco sabía que Dios ya se había apartado de él. Dios en su perfecta, infinita misericordia permitió todavía que a través del juicio que trajo a Sansón, trajera de la misma forma un juicio contra los filisteos, pero ese fue el último día de Sansón sobre la tierra. Su pecado, hermanos, le causó la muerte prematura. Su espíritu fue guardado, pero su muerte, su cuerpo fue removido antes de su tiempo. ¿Qué fue lo que pasó con Ananías y Zafira? Un pecado, hermanos, solamente. Y si lo vemos a través de los ojos humanos, hermanos, podemos decir, bueno, el pecado de Corinto sí era muy elevado. Y el de Ananías y Zafira en realidad era pequeño. Pero cuando entendemos la santidad de Dios, hermanos, el pecado es pecado. Y fue una mentira lo que ellos hicieron. Pero esa sola mentira, hermanos, los hizo a los dos que cayeran muertos. ¿Perdieron su salvación? Claro que no. Pero sí Dios trató con ellos, para que al mismo tiempo el resto de la iglesia pudieran ver las consecuencias del pecado. Y es en parte lo que Pablo está tratando con esta iglesia, queridos hermanos. ¿Por qué no están haciendo la parte que a ustedes les corresponde? ¿Por qué todavía tienen a ese hombre dentro de la iglesia como si nada estuviese pasando? ¿Que no están viendo el daño que está causando? Del versículo 6 en adelante comienza a usar la analogía de la levadura y les dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Pero la destrucción de la carne, hermanos, indica que el hombre fornicario de Corinto terminaría muriendo antes de su tiempo, a no ser, hermanos, que él se arrepintiera de su pecado. No se nos dice nada específicamente acerca de la aflicción, enfermedad o circunstancia que pasó con el cuerpo de este muchacho. Pero de lo que podemos estar seguros, hermanos, es que iba camino a la destrucción. Y ese camino a la destrucción en su propia carne, hermanos, era la forma especial de disciplina que Dios iba a obrar en la vida de esa persona. Si él continuaba pecando, si él no se arrepentía, su tiempo en esta tierra iba a ser acortado. Si era un verdadero creyente, iría a la presencia de nuestro Señor antes del tiempo estipulado. Pero nuestro Señor, hermanos, con el fin de proteger a su iglesia, va a remover, va a quitar todo aquello que la vaya a perjudicar. Nosotros solamente nos debemos de asegurar, hermanos, que nosotros, dos cosas, y con esto voy a ir terminando. La primera, que nosotros no somos el tipo de persona, independientemente de cuál tipo de pecado sea, que nosotros no somos el tipo de persona, hermanos, que está causando daño dentro del cuerpo de Cristo. Pero en segundo lugar, querido hermano, hermana, tú tienes la misma responsabilidad delante de Dios. Si tú ves cualquier pecado que sea que esté dañando a la iglesia, no esperes a que alguien más obre, a que alguien más hable. Si tú lo viste, habla. Porque quedarte callado, no decir nada, no hacer nada, te hace igual de responsable delante de Dios. Porque esta es la iglesia del Dios viviente, hermanos. Y Cristo, hermanos, ténganlo por seguro que va a hacer lo necesario por mantener a su iglesia pura, santa, sin mancha. Y cualquier persona, hermanos, que quiera hacer algo en contra, que esté dañando el cuerpo, Dios va a tratar con esa persona. De la misma forma debemos de considerar, hermanos, que un hermano disciplinado sigue siendo nuestro hermano y jamás, hermanos, esa persona, independientemente de la disciplina que se aplique, debe de ser menospreciado. Incluso, aunque esa persona no se arrepienta, no debemos de despreciarlo, debemos de hacer
lo que Cristo nos manda, hermanos, pero no guardar ese tipo de sentimiento equivocado en nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero vean lo que dice el versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Si esa persona se arrepiente, hermanos, es necesario perdonarle y restaurarle en amor. Pues la palabra de Dios de la misma forma nos enseña en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 1. Les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu instrucción. Tu ley a la verdad es santa, es perfecta, Señor. Aunque muchas veces nosotros no la seguimos como deberíamos. Yo te pido en esta oportunidad, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, revelando las intenciones de nuestro corazón. Pero al mismo tiempo te pido, Señor, que generes, aunque sea a una escala pequeña, pues sabemos, Señor, que nos es imposible amar como tú amas. Pero aunque sea a escala pequeña, Señor, que nos ayudes a amar a tu iglesia como Cristo la ama. Tanto la ama que dio su vida en aquel madero por ella. Tanto la ama que hace lo que es necesario por mantenerla pura, santa. Permítenos, Señor, experimentar ese mismo amor por tu iglesia, Señor, ese celo por tu iglesia. De tal manera que cuando nos encontramos con aquellas circunstancias en las cuales vemos, Señor, circunstancias que se levantan, Señor, que traen un daño, que traen división, que perjudican a tu iglesia, Señor. Danos de tu amor, Señor, para poder hacer lo que tú esperas de nosotros, Señor. De la misma forma te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo generando el dominio propio en cada uno de nosotros, Señor. Para que ninguno de nosotros, Señor, caigamos en este tipo de inmoralidad sexual que pasó en la iglesia en Corinto, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que delante de tus ojos el pecado, Señor, no importa qué pequeño o grande sea, es una afrenta, es el rompimiento de tu santa y perfecta ley. Pero de la misma forma sabemos, Señor, que el efecto del pecado no es el mismo en este lugar, Señor, en esta tierra. Hay ciertos pecados, Señor, que son muy escandalosos, muy grotescos, Señor. Yo te pido, Señor, que a cada uno de nosotros nos libres de tentación, Señor. Que nos des el dominio propio, Señor, para no ver lo que no debemos ver, Señor. No hablar con las personas que no debemos, Señor. No minimizar, Señor, el pecado. Pues cada uno de esos pecados, Señor, fueron derramados sobre el cuerpo de tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y el momento que esos pecados estuvieron derramados en su cuerpo, tú, Dios Padre, derramaste toda tu ira sobre tu propio Hijo. Ayúdanos, Señor, a aborrecer cada uno de los pecados, Señor, de la misma forma que tú los aborreces. Ayúdanos a no ser complacientes, Señor, no estar envanecidos, no jactarnos, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo tu obra en la vida de cada uno de nosotros.
Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.